Hola, buenas noches, soy Ángel Chávez y estoy con Lorena Vargas en esta nueva edición de El Comunista TV. ¿Cómo estás, Lorena? Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Lorena, ¿puedes contarnos qué vamos a revisar en este momento? El día de hoy vamos a revisar temas sobre la cuestión internacional, el Congreso del Partido Comunista de Vietnam y el Congreso del Partido del Trabajo de Corea del Norte. También vamos a revisar la presentación de la revista El Machete y, bueno, anunciar la campaña Triple L, la jornada Triple L del Partido Comunista de México, acerca de Luxemburgo, Leibniz y Lenin, que se va a llevar a cabo el día sábado 23 de enero en la Ciudad de México. De acuerdo, bueno, pues para comenzar, a nuestro público agradecemos que estén otra vez presentes en esta emisión. Vamos a hacer el comentario justo sobre el movimiento comunista internacional, considerando que, bueno, el Comunista TV quiere atender también a la difusión de que el movimiento comunista internacional está vivo, está desarrollándose y está en labores. Entonces, bueno, una serie de noticias que no se pueden encontrar en otro lugar más que en el Comunista TV. Y bueno, claro, en la página SolidNet, que es la plataforma en la cual los partidos comunistas y trabajadores suben su información. Pero bueno, si quieres comenzamos contigo. Cuéntanos, ¿qué hay sobre el Congreso del Partido del Trabajo de Corea? Bueno, el octavo Congreso del Partido del Trabajo de Corea se llevó a cabo el día 13 de enero del presente año. Es una resolución del secretario general del partido, que es Kim Jong-un. Y bueno, lo que se esboza en esta resolución, pues son los objetivos de lucha del partido del trabajo en Corea, los cuales pues tienen como principales factores hacer pues una resolución acerca de la economía, de la defensa nacional, la cultura, la gestión del Estado y la sociedad. Y bueno, todo esto para, digamos, comenzar a perfilar la construcción socialista hacia una victoria, pues sobre los ya éxitos valiosos que ha tenido pues este partido en ese país. Y bueno, que a través de la experiencia y las lecciones de la revolución y tanto de las situaciones internas como externas, es que se comienzan a perfilar estos objetivos de lucha. Por otra parte, pues también esta resolución tiene el interés de que pues se muestre la intención organizativa del partido y pues su determinación para llevar a cabo pues para llevar, bueno, sustraer digamos, del papel los objetivos de lucha, llevarlos a la práctica. Por otra parte, también se hizo un análisis y una revisión anatómica integral pues de los errores que llevaron a cabo, bueno, que se dieron durante estos 5 años, después del Congreso, del séptimo Congreso, y pues bueno, se revisaron desde una forma, digamos, profunda, todos los aspectos prácticos y bueno, las formas también para enderezarlas y tener pues una resolución a partir de estos errores y comenzar a forjar nuevas soluciones ante pues estas nuevas condiciones que atraviesa ese país. De acuerdo, bueno, pues además de este congreso, y hay que decirlo, considerando que es el octavo congreso, es un congreso de bastante importancia porque no es que sea, digamos, tan constante los congresos. Entonces, bueno, los elementos que se menciona que se van a debatir, pues igual estaremos, bueno, que de hecho ya se debatieron, estaremos asimilándolos. Parte de estos elementos, si les interesan, y de hecho algunas parte de las resoluciones e información al respecto, hasta las sesiones fotográficas, después del congreso, están en la página SolidNet. Bueno, le estaremos compartiendo el link y bueno, en alguna ocasión hablando de esa plataforma de la cual hacen uso pues, los partidos comunistas de todo el mundo. Bien, además de esto tenemos por otra parte que el Partido Comunista de Vietnam hizo llegar al partido, bueno, la notificación de que va a sesionar, estamos hablando para el caso de Vietnam, de su 13 Congreso, va a iniciar el día 25 de este mes. Y bueno, ante esta notificación, el Partido Comunista de México ha decidido enviar, como se hace normalmente con los partidos comunistas cuando van a tener un congreso, pues un saludo fraternal a su congreso, ¿no? Vamos a leerles un fragmento de este saludo que nuestro partido está enviando a los camaradas de Vietnam, que por cierto hay que decirlo, algunos de los temas que van a debatir tienen que ver con una revisión de cómo ha funcionado la parte de su política económica, algunas transformaciones que tomaron en su último congreso y también, bueno, reivindicando todavía algunos elementos de planificación, pues lo que se menciona en su documento es digamos, justo ver qué va a pasar y cómo se va a desarrollar el país, pues cuando menos para
no estamos hablando del 2021 para el 2030, es decir, ¿no? Una planificación un poco a mediano o largo plazo sobre cómo desarrollar la economía y bueno, la labor política de este partido. Entonces, bueno, repetimos un breve fragmento del saludo que nuestro partido envía a los camaradas de Vietnam. Partido Comunista de México, 18 de enero del 2021. Al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. Queridos camaradas, en ocasión del 13 Congreso del Partido Comunista de Vietnam, transmitimos el saludo solidario y militante del Partido Comunista de México, al mismo tiempo que los votos sinceros por el éxito de las deliberaciones y la puesta en marcha de las resoluciones. Son ya muchas décadas en que los comunistas y la clase obrera de México prestamos atención a la lucha del pueblo de Vietnam, primero en la lucha contra el colonialismo y luego contra las intervenciones imperialistas francesa y norteamericana, y por supuesto, también el proceso de construcción de una nueva sociedad bajo la conducción del Partido Comunista de Vietnam. En todo ese proceso, nuestra solidaridad se expresó de múltiples formas, leales al principio del internacionalismo proletario y también leales a la lucha de clases de nuestro país, pues la lucha de la clase obrera de Vietnam y de la clase obrera de México es contra un mismo adversario, el capitalismo, y por un solo objetivo, el socialismo-comunismo. Con mucha atención estudiamos el proceso de construcción socialista del siglo XX, sobre todo en la experiencia de la Unión Soviética, para obtener lecciones de utilidad a la confrontación contemporánea con el capitalismo en su fase imperialista y para armarnos de una estrategia revolucionaria que permita al proletariado la toma del poder y el alumbramiento del mundo nuevo. Hasta ahora nuestras conclusiones expresan el contorno imprescindible, que es el siguiente. Poder de la clase obrera, control obrero, socialización de los medios de producción, planificación económica y científica, combate constante e implacable a las relaciones mercantiles, pues son las que prolijan la contrarrevolución y obstaculizan el desarrollo de las relaciones socialistas y la conformación del modo de producción nuevo. Estamos atentos a las conclusiones del 13 Congreso del Partido Comunista de Vietnam, sus orientaciones, y reiteramos nuestra convicción de fortalecer las relaciones bilaterales de amistad y camaradería entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Comunista de México. Y bueno, pues la verdad me aventé todo el comunicado. Viva el marxismo-leninismo, viva el internacionalismo proletario, viva Ho Chi Minh. Proletarios todos los países unidos, el Comité Central del Partido Comunista de México. Pues bueno, como se dice, nuestro partido estará atento a las resoluciones, al desarrollo de estos debates. Y bueno, pues hay que reiterarlo, ¿no? El saludo es fraterno, pero también nosotros estamos ahí poniendo el acento en los elementos que consideramos relevantes para la construcción socialista. Que claro, es un debate a nivel internacional, pero pues nuestra posición es clara, ¿no? Sin planificación económica y combate a las relaciones mercantiles, bueno, pues la contrarrevolución puede estar al orden del día. Pues para continuar, cerramos con esta parte, un poco los elementos sobre la parte internacional del movimiento comunista internacional, y ahora pasando a las cuestiones nacionales, antes de abordar el machete, queremos mencionar que pues nuestro partido, digamos, siguiendo tanto las convicciones políticas ideológicas como la tradición de la Tercera Internacional, es decir, la Cominter, nuestro partido, como hizo el año anterior y como hizo un año anterior, es decir, desde el 2019 y 2020, nuestro partido ha impulsado lo que se llama la jornada Triple L. En muchas ocasiones lo que podemos ver es una cosa terrible, pues, ¿no? Como la socialdemocracia en el gobierno actual, por ejemplo, en México y en otros países, lo que tenemos es que terminan reivindicando a Rosa de Luxemburgo, terminan reivindicándola cuando fue la socialdemocracia la que, bueno, colaboró en su asesinato, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que tenemos que considerar, decir, ¿no? Cuando sacamos la campaña Triple L, el Partido Comunista de México considera dos cosas. Uno, con esta jornada Triple L, estamos abriendo, digamos, lo que nosotros consideramos los festejos rumbo a los 100 años de la fundación del Partido Comunista de México. Por lo siguiente, lo que pasó, es decir, en 1919 nosotros consideramos, y de hecho ese año, en el 2019, en el centenario, cuando se decía, el centenario, nosotros hablábamos del centenario de la labor, del inicio de la labor de los comunistas en México. Sin embargo, ahora sí, para el 2021 estamos hablando del centenario del surgimiento del Partido Comunista. Entonces, esa recuperación histórica para nosotros implicó, en ese 2019, justo recuperar la parte de esta jornada Triple L, ¿no? En esta ocasión va a implicar una parte de reflexión, una cuestión de labor de
pues que los camaradas estudien algunos textos, de difusión de otros textos, y sobre todo lo que tú mencionabas, la importancia de chocar contra la socialdemocracia, ¿no? Que es una de las enseñanzas que nos deja Rosa de Luxemburgo, Karl Liebknecht, que implica que la socialdemocracia sigue siendo una cara del capital. Y así como ellos combatieron la socialdemocracia en Alemania, bueno, pues nosotros estamos en disposición, y lo hemos hecho desde que inició la gestión de López Obrador, de combatir a la socialdemocracia y desenmascarar que en realidad sigue siendo la gestión de los monopolios. Bueno, eso sobre la jornada triple L, decir que, bueno, pues igual aprovecharemos para estar subiendo tanto al Comunista, a la web y en otros lugares, en otras redes y en otros portales, poder subir algunos de los textos. Por ejemplo, hay textos interesantes como las cartas de Luxemburgo, las de Liebknecht, igual estaremos compartiéndoles algunos fragmentos. Pero bueno, entonces anunciar esa jornada y bueno, esperemos que igual puedan estar atentos a los resultados de la jornada. Pero bueno, podemos solo hacer esa mención respecto a la labor de la jornada triple L de este año. Bueno, solo recuérdanos qué día va a ser la jornada, Lorena. Va a ser el sábado 23 de enero en la Ciudad de México. De acuerdo, pues entonces pues pasaríamos a la siguiente parte, que de hecho es lo que pensamos que es como central para esta emisión del Comunista TV. Entonces, Lorena, si quieres comentarnos y abrir un poco la exposición sobre la importancia que tiene este número del machete. Sí, claro, pues en primer lugar, bueno, los dos libros que se presentan aquí, principalmente, bueno, El Machete y la autobiografía de Manuel Velasco, la cual, bueno, dentro del Machete se incluye un comentario, pues precisamente de Ángel Chávez y de otro camarada, Israel Trejo, pues acerca de la vida de este comunista. Y pues bueno, ese es uno como de los principales aspectos que tiene el Machete. Por otra parte, también se incluyen dos documentos. Uno es un documento internacional sobre los 150 años de Lenin, el cual firman pues varios partidos comunistas y obreros en el mundo. Y por otro lado es un documento que surge del Comité Central del Partido Comunista de México, pues igual sobre esta celebración de los 150 años del nacimiento de Vladimir Lenin. Por otra parte, también se incluye un par de textos. Uno es el del camarada Pavel Blanco, el cual pues nos explica un poco acerca de cuáles son los principales aportes de la teoría y la acción política de Lenin al interno del Partido Comunista de México, y bueno, algunos aspectos de debate ideológico acerca del oportunismo y del dogmatismo en otro texto que viene también dentro del Machete, y la importancia de la prensa que tiene la importancia de la prensa que tiene para los partidos comunistas en el mundo. Y bueno, el aspecto más importante que está contenido dentro del Machete es que se incluye el programa de la Internacional Juvenil Comunista, y bueno, que se explican algunos aspectos de cuál es el papel de la juventud dentro de la lucha de clases, y bueno, cómo se ha ido desarrollando a partir de las resoluciones y de diversos congresos que se llevaron una vez que se llevó a cabo la revolución de octubre de 1917. Y pues bueno, esto sería como en general en lo que contiene esta revista El Machete. Y bueno, entonces aquí se presentan estos dos libros. Y bueno, no sé si quieras comenzar a hablar un poco sobre estos documentos. Sí, bueno, justo primero mencionar que, bueno, el Machete lo tienen aquí. Esa es la portada de este número del Machete, justo como lo mencionó Lorena. Dado que está dedicado a varios textos que tratan sobre Lenin, bueno, en la portada decidimos que tendría un Lenin, pues esa es la primera parte, ¿no? Es decir, el Machete está dedicado a Lenin, y los documentos que mencionas, pues en realidad son bastante relevantes, ¿no? El primero al que hiciste mención, el documento que firman varios partidos comunistas y obreros a nivel internacional, es una implicación, digamos, que sigue reivindicando la vigencia de Lenin, ¿no? Claro, puede haber diferencias, disputas al interior del movimiento comunista internacional, pero bueno, los elementos centrales, como por ejemplo, ¿no? la reivindicación del leninismo, es una parte central que no pueden dejar, ¿no? Es decir, si se dejara la parte leninista, bueno, pues ya estamos hablando de que eso pues posiblemente ya no es un partido comunista, sino un partido de otro carácter, ¿no? Es decir, con esto queremos mencionar que hacer homenaje al 150 aniversario del natalicio de Lenin implica para nosotros el saber que los elementos del marxismo-leninismo, bueno, justo el marxismo enriquecido por Lenin, o la definición que los documentos mencionan y que daba Stalin, pues, ¿no? El leninismo como el marxismo contemporáneo, el leninismo como el marxismo de la época de los monopolios, pues sigue siendo vigente. Entonces ese documento me parece relevante, digamos, de alguna forma sintetiza algunas de las aportaciones centrales de Lenin. Y bueno, el otro documento, que es el de nuestro partido, también hace lo mismo, ¿no? Digo, claro, con el enriquecimiento de poder explicar
cómo es que a partir de la lucha que tuvo Lenin con las tendencias oportunistas, con los trotskistas, con toda la parte también, ¿no?, con los anarquistas y demás, se fue consolidando las posiciones propias del marxismo-leninismo y bueno, sobre todo el enriquecimiento de la parte ideológica, ¿no? Lo que implica, por una parte, aportaciones sobre la naturaleza del Estado, lo cual implica y va vinculado a la necesidad de una revolución, pues armada, pues, ¿no? Y al mismo tiempo nos está hablando de la dictadura del proletariado como un elemento necesario. También la tesis sobre, bueno, la idea de el desarrollo del capitalismo a su fase imperialista, las aportaciones filosóficas, otro elemento más, la teoría del partido. Es decir, son una serie de elementos que este documento de nuestro partido está esbozando ahí. Bueno, no sé si quieras comentar un poco más sobre los elementos que tiene el artículo del camarada Pavel y el de Alfredo. El artículo del camarada Pavel se llama Algunos aspectos de la teoría marxista-leninista, de la revolución socialista y las tareas de los comunistas en México. Y bueno, el de Alfredo hace referencia a la lucha contemporánea contra el culto a la espontaneidad y bueno, la política tradicionalista. Entonces, bueno, si quieres mencionar, aunque sea brevemente, algunos aspectos. Sí, pues el primer artículo, el que menciona Ángel, que es del camarada Pavel, pues precisamente, ¿no? Como lo dice el título, menciona algunos aspectos de cuáles han sido pues los aportes principales y bueno, los aportes que nos han brindado y que han recogido el Partido Comunista de México de la teoría y de la práctica leninista. Pues en primer lugar, habla sobre todo de cuál es esta concepción del partido de nuevo tipo y que bueno, que sobre esta base se han construido los diversos partidos comunistas y obreros que están en el mundo, ¿no? Y que bueno, han sido, digamos, impulsores del movimiento comunista internacional y que es sobre esta base que se está realizando la actividad y también el estudio ideológico eh, pues, del movimiento comunista en el mundo. Uno de los aportes pues, principales que se reitera no solamente en este texto, sino en los que ya mencionó pues, anteriormente Pavel, es el de la lucha ideológica. En este sentido, porque bueno, así como lo menciona Lenin en todos sus textos, pues este es un aspecto que no se debe descuidar, ¿no? Y bueno, uno de las, pues digamos, de las principales luchas que ejerce el Partido Comunista de México es pues darle esta batalla ideológica a la burguesía que está impregnada pues en diferentes espacios, tanto pues académicos, culturales, entre otras cosas. Y bueno, entonces este es uno de los aspectos pues más destacados que más relevancia tienen y que no solamente pues digamos tienen como base pues ponernos a discutir pues digamos, no sé, en redes sociales o en diversos panfletos, pues con gente que digamos choca ideológicamente, sino pues darles una puesta en práctica, ¿no? Una de las cuestiones que se menciona pues precisamente es la importancia del periódico, ¿no? El cual pues sirve como un elemento organizativo y que es a partir de en el que se comienzan a sentar pues las bases de una organización obrera a partir de las direcciones que el propio marxismo-leninismo da. Y bueno, ese es como un poco de los aspectos que menciona el camarada Pave. Y bueno, además pues digamos, uno de los ejemplos en los que se sigue precisamente estas tesis leninistas es que en el quinto congreso pues se da esta, pues digamos, esta flexión para comenzar a dar pauta a a darle la importancia pues a la batalla ideológica pues contra la burguesía, ¿no? Y bueno, eso es un poco de este texto. Y por otra parte, el texto del camarada Alfredo Valles, pues menciona, ¿no? Que precisamente existe una discusión, eh, pues sobre cuál debería ser el papel del partido en las nuevas condiciones pues a las que nos enfrentamos ahora. Por una parte, pues hace una crítica a, pues como dice el título, al culto a la espontaneidad, en el que la socialdemocracia sobre todo, pues ha sentado sus bases, digamos, para comenzar a dar lucha contra las posiciones comunistas. En esto quiere decir que, bueno, muchas de las organizaciones socialdemócratas o la misma gestión socialdemócrata que actualmente está en el gobierno, pues tiene como prioridad dar, digamos, pues evitar la organización de los trabajadores. Esto es, pues solamente movilizarse en momentos coyunturales y pues bueno, así evitar que se genere, digamos, una pues conciencia de clase en los diversos sectores del proletariado. Y bueno, esto es como uno de los aspectos. Y por otra parte también menciona pues
cuál es la lucha necesaria que se tienen que hacer a los oportunistas. Esto ligado principalmente a que precisamente como no existe una organización permanente de trabajadores y de campesinos, pues los sectores oportunistas aprovechan que, pues, que no existe no existe una organización para pues poder llevar a cabo, digamos, sus políticas que siguen pues dándole rienda a la burguesía a través de del economicismo o de las luchas económicas. Eh, y bueno, en esto resalta también el papel del periódico, igual pues también atendiendo a las tesis leninistas de que el periódico pues es un elemento organizativo que permite pues enlazar al partido de nuevo tipo, al Partido Comunista, con la clase obrera de manera permanente. Esto es pues que se tienen, pues se deben tener ciertos aspectos, digamos, pues de agitación y de disciplina, tanto de los comunistas como de las personas con las que nos estemos, digamos, contactando o compartiendo pues información, compartiendo, pues no sé, diferentes posiciones acerca pues de un tema que tiene que ver con la lucha de los comunistas y entre otras cosas. Entonces estos son como los aspectos que más destacan acerca de este artículo. Y bueno, ya por último mencionar que también hace pues una crítica acerca de cuáles son las posiciones dogmáticas que pues precisamente han mermado pues la, el avance pues de una organización amplia de trabajadores o que al menos pues tengan digamos un poco o bueno que comiencen a generar conciencia de clase y que no solamente se queden rezagados pues en luchar o quedarse completamente solamente en la lucha económica, ¿no? Que pues es uno de los aspectos, digamos, que actualmente pues son como de los más eh, pues rescatados por la socialdemocracia, ¿no? El generar este reformismo, pues que solamente implica el embellecimiento del capitalismo y que como tal, pues no realiza una construcción efectiva hacia la revolución socialista. Y bueno, eso sería como los dos aspectos importantes que menciona ese texto. Y pues bueno, Ángel, no sé si quieras mencionar algo sobre esto. Bueno, sobre esos textos yo creo que ya has dicho lo esencial. Mencionar también, en todo caso, que, bueno, una de las publicaciones que tenemos aquí, que es esta, justo esta edición del Machete, como comentaste hace un momento, contiene una breve reseña. No vamos a volver a poner la reseña, esperemos que compren la revista y que compren el libro. Solo mencionar que si en este número de Machete dedicamos, digamos, una reflexión sobre el libro que editamos ya hace un año, que son las memorias de Miguel Ángel Velasco, conocido como el Ratón Velasco, pero es necesario que se reflexione políticamente sobre este libro. Es decir, el hecho de que el partido lo editara no era per se porque esté de acuerdo con cada uno de los elementos de las memorias de este comunista, ¿no? Que claro, no se puede negar que fue un comunista en su vida y su desarrollo. Sin embargo, algunos debates políticos que tuvo con el partido, con la dirección del partido y con posiciones internacionales, bueno, pues de alguna forma están reflejados en su autobiografía. Entonces, decir que la reflexión o esta pequeña reseña sobre el libro, digamos que quiere dibujar lo siguiente. Un primer elemento es que el libro sirve como un documento histórico, porque, bueno, lo que podemos ver ahí es que a diferencia de esta visión anticomunista que quieren dibujarnos por así decirlo, pues los historiadores burgueses en la academia actual, donde los comunistas eran una cosa secundaria y no tuvieron ningún peso, a partir de la vida de Miguel Ángel Velasco se puede ver cómo es que los comunistas fueron un elemento central para el surgimiento de múltiples sindicatos, ¿no? Puede que esas luchas no estén tan reconocidas o no estén, digamos, pues estudiadas, sin embargo, fueron elementos centrales, pues, ¿no? Los comunistas como Miguel Ángel Velasco y otros más participaron de estas luchas. Entonces es un elemento que se dibuja ahí, es decir, hasta algunos aspectos de cómo se hacía el trabajo clandestino, cómo se organizaban las reuniones nocturnas como trabajadores, cómo a un comunista se le daba la tarea de moverse a otro estado a apoyar a trabajadores para hacer una huelga, ¿no? Es decir, dibuja el tipo de comunista que nuestro partido considera, bueno, que es el ejemplo, pues, ¿no? En el sentido de una labor abnegada y, bueno, pues, hacer lo que se requiere para desarrollar la labor política. Ese es en una primera parte, es decir, como un documento sobre el movimiento obrero, sobre, bueno, las posiciones también, digamos, ¿no? que tuvieron los comunistas. Y el otro aspecto tiene que ver con qué tanto Miguel Ángel Velasco, bueno, coincidía o no con las líneas políticas, ¿no? Solo ponemos, por ejemplo, un dato, ¿no? Respecto a la creación de la CESUM, la Coordinadora Sindical Unitaria de México,
bueno, Miguel Ángel Velasco, él menciona que, bueno, pues era una posición un tanto errónea, ¿no? De hecho, él estaba un tanto en contra de que surgiera la CESUM. Es decir, hay discrepancias que los comunistas tuvieron. En este caso, bueno, Miguel Ángel Velasco consideramos que en algunos aspectos, bueno, tenía posiciones, digo, de repente un tanto hacia la parte, pues por decirlo un poco hacia la derecha. Sin embargo, bueno, yo creo que lo más enriquecedor es que puedan adquirir el libro y, bueno, conocer de primera mano qué es lo que Miguel Ángel Velasco está narrando de cómo se desarrolló el movimiento obrero en los años 20, 30, 40, 50 en México. Y al mismo tiempo, bueno, pues si leen la reseña del Machete, podrán ver cuáles son en específico las críticas que hacemos o digamos las discrepancias que podemos destacar que tenemos desde nuestra perspectiva actual respecto a lo que dice Miguel Ángel Velasco, ¿no? Del desarrollo de la historia del Partido Comunista mexicano o de México. Entonces, bueno, eso es solo como la mención. Y bueno, aprovecho pues para decirles, ¿no? Entonces, estamos aquí exhibiendo, espero que se vea bien, por una parte el Machete que está en medio, de este lado están las memorias de Miguel Ángel Velasco, y también tenemos de este lado, bueno, ya no hicimos referencia hace un momento a él, pero bueno, es el Boletín Internacional, que recupera pues una serie de escritos de los partidos comunistas, de distintos partidos comunistas, sobre cómo los comunistas hacemos frente al COVID. Y bueno, pues es un poco como mencionar qué son las publicaciones que tenemos. Y yo creo que ya podríamos pasar a la parte medular. Si quieres abrir el tema, Lorena, sobre la importancia de este documento histórico, que es el programa de la Internacional Juvenil Comunista. Sí, pues bueno, este programa del Internacional Juvenil Comunista inicia con una presentación del comité ejecutivo. Ay, ¿de quién es? Se me olvidó. Comité ejecutivo de la... Sí, creo que de la IJC. Ah, sí. Internacional Juventud Comunista. Ajá. Ok, bueno, ahí le cortas, Julio, otra vez. Bueno, ahora sí ya. Bueno, este documento abre con una presentación del Comité Ejecutivo de la Internacional Juvenil Comunista, la que resume pues, los principales aspectos de lo que destacan de este programa. Pues en primer lugar menciona pues cuáles son las posiciones de los comunistas respecto a la juventud. Por un lado menciona que, bueno, la burguesía pues tiende a hablar de la juventud, digamos, como una unidad, como una sola masa, cuando en realidad, pues, la juventud, como el resto de la sociedad, pues también está dividida en clases. Esto es que hay juventud proletaria y juventud burguesa. La juventud burguesa, bueno, obviamente educada para ser los próximos, digamos, la siguiente generación de explotadores, y por otra parte, pues la juventud proletaria, que es precisamente quienes tienen, digamos, esta, pues, semilla de la revolución y que, bueno, tienden a ser... pues son los principales, digamos, actores de esta construcción socialista. Por una parte también menciona esta presentación del comité ejecutivo, que bueno, digamos, estos principios que recoge el programa de la Internacional Juvenil Comunista, pues bueno, fueron debatidos, digamos, a profundidad a partir de los diversos acontecimientos en los que se llevó a cabo pues esta primera resolución, ¿no? Que como bien dicen, pues no es un documento corto, de hecho, al menos en la revista del Machete ocupa más de 60 páginas, y que bueno, esto no es gratuito, ¿no? Y tampoco, digamos, es para provocar, digamos, o darle la apariencia de que se utiliza un lenguaje rimbombante y cosas por el estilo. De hecho, todo lo contrario, justamente lo que menciona el texto es que pues se presenta, digamos, de manera, pues digamos, un tanto popular para que los jóvenes tengan pues la oportunidad y sobre todo el fácil acceso a este documento, pues dado que, digamos, aquí se explicita cuáles son pues las tareas principales de la juventud proletaria frente a la lucha contra la burguesía y contra el imperialismo. Y pues bueno, otro de los aspectos importantes que menciona esta presentación es pues cuál es digamos, el papel de las organizaciones juveniles comunistas con los partidos comunistas del mundo. En este sentido, pues también se rescata que las organizaciones juveniles comunistas son una cantera de cuadros para los partidos comunistas. Esto es que, pues sí, digamos, las organizaciones sí cuentan con una independencia, pero esto no quiere decir que no estén insertas dentro de la construcción socialista, por lo cual los partidos comunistas pues se erigen, digamos, como dirigentes de estas mismas, pues al mismo tiempo que esta juventud, digamos, es el espacio de educación de la juventud proletaria.
En este sentido, pues las organizaciones juveniles comunistas estaban pensadas como, digamos, una organización de masas en las que, bueno, se comienzan a forjar los siguientes cuadros que pasarían a formar posteriormente parte de las filas de los partidos comunistas. Y bueno, por otra parte, pues también resalta cuáles son las principales tareas de los jóvenes comunistas en el mundo, y que una de esas pues es principalmente convertirse en cuadros para comenzar a elegir partidos comunistas en todo el mundo. Y bueno, además de hacer, digamos, pues digamos, indicar algunas críticas o digamos, pues sí, perfilar, digamos, algunos errores que se pudieron haber cometido durante los primeros congresos de estas organizaciones comunistas de los jóvenes, pues que bueno, que precisamente mermaban, digamos, un poco cuál es la tarea de estas organizaciones, y que bueno, es a través de este programa, digamos, enriquecido, no solamente a través de, digamos, de una cohesión de intelecto y de voluntades, ¿no? Sino que también recogen bastante de la experiencia y de la práctica comunista en el mundo, y que bueno, es a partir de eso que surge este documento, pues como ya les mencioné, es un documento bastante largo, pero que finalmente recoge pues la caracterización de la juventud en el mundo, eh, pues frente a esta sociedad de clases. Y pues bueno, esos serían como los principales aspectos que menciona esta presentación. Y no sé si quisieras comentar algo más, Ángel. Sí, yo creo que dibujas muy bien los elementos generales del documento, pero bueno, antes de profundizar en algunos aspectos, igual bueno, sería cosa de aprovechar para agradecer al camarada Víctor Manuel. De hecho, la traducción fue hecha directamente del alemán, un trabajo, bueno, que fue arduo, sabemos que sí pasó un tiempo el camarada dedicado a hacer esta labor, y bueno, agradecer al camarada que hizo esta labor, ¿no? Para poder tener este documento. Y la verdad es que es muy importante por lo que has mencionado, y yo creo que ya la gente que esté escuchando, bueno, el programa, podrá tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, los camaradas de la Federación de Jóvenes Comunistas de nuestro partido, que hay muchos elementos que coinciden. Y de hecho, si ustedes tienen algunas dudas, no sé, sobre, por ejemplo, el vínculo que hay entre el Partido Comunista y las organizaciones de jóvenes comunistas, es un elemento que se menciona aquí, ¿no? Claro, como tú lo has dicho, se hace mención de la relación de esta Internacional Juvenil de Jóvenes, y al mismo tiempo la relación que tiene con la Internacional de Partidos Comunistas. Pero al mismo tiempo el documento esboza y digamos, da una respuesta de cómo se relacionan las organizaciones juveniles, digamos, ¿no? En este caso las de los partidos comunistas con los partidos comunistas, ¿no? Y este elemento que mencionaste de cantera de cuadros, pues de hecho es un elemento central, es decir, esta organización de jóvenes sí se considera una organización, digamos, ¿no? Amplia, que busca atraer a muchos jóvenes, pero al mismo tiempo una cantera de cuadros, es decir, que los jóvenes que vienen a las filas se forman en el marxismo-leninismo, que sí busca desarrollarle su conciencia, desarrollar posiciones críticas y de lucha ante el capitalismo, y sobre todo, bueno, cada vez más, pues seguirlos formando en el marxismo-leninismo. Entonces, a la parte a la que quiero llegar es que este documento, que es de 1928, de hecho, este programa, van a encontrar muchos elementos que son vigentes, ¿no? Son vigentes, y hasta algunos aspectos, por ejemplo, ¿no? Que pueden resolver ciertos aspectos que de repente podrían parecer problemáticas en la actualidad, ¿no? Es decir, este documento, entre otros aspectos, también lo que nos esboza es cómo proponía esta organización internacional, la Internacional Juvenil Comunista, desarrollar el trabajo amplio entre los trabajadores, es decir, entre la clase obrera, entre los campesinos. ¿Qué se dice? Por una parte, lo que se insiste es, bueno, como tú has dicho, la clase obrera es una, pues no puede ser jóvenes, adultos, pero a la hora de que son una misma clase, bueno, hay más elementos de la juventud proletaria que tienen vínculo con la gente adulta de su clase que con la juventud de la clase enemiga, pues no, de la burguesía, que son los futuros explotadores, como lo has mencionado. Entonces, hay una serie de elementos que van a servir sobre todo para eso, ¿no? Digo, antes de abordar en casos muy en específico, decir que hasta la estructura que tiene el documento, bueno, justo va hablando, ¿no? Sobre la época actual en primer momento, después sobre la situación de los jóvenes ante el actual imperialismo, es decir, el sistema imperialista, y bueno, son elementos vigentes, pues, ¿no? Lo que se menciona, algunos de los datos, pero sobre todo las formas de opresión y de explotación contra los jóvenes, pues siguen siendo elementos vigentes, ¿no? Es decir, cuestiones de desempleo, cuestiones de qué tanto acceso se tiene o no a la educación, a la parte de salud, a la cuestión de cultura, cómo es que
los gobiernos burgueses ocupan al mismo tiempo la educación, y de hecho es un elemento que se menciona, la educación para llenar la mente de los jóvenes trabajadores de la clase obrera, pues de una ideología burguesa, ¿no? Y eso nos remite otra vez al quehacer, donde Lenin dice o ideología burguesa o ideología proletaria. La ideología proletaria no se aprende en otro lugar que no sea el Partido Comunista. Entonces, elemento es un elemento que hay que destacar, digamos, sobre cómo se tiene que dar también la lucha ideológica, que es un aspecto en el cual la juventud, bueno, la Internacional Juvenil Comunista pone el acento, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con cuáles son las aspiraciones de esta organización de jóvenes, ¿no? Y de hecho, lo que se menciona es, dado que esta organización pues está luchando por el comunismo, por el socialismo comunismo, pues entonces su aspiración tiene que ser apoyar y fortalecer a los partidos comunistas en el país que estén los jóvenes, pues para poder desarrollar la lucha contra el imperialismo. Es decir, bueno, que la juventud no se desliga de los trabajadores ni de los partidos, sino más bien que debe colaborar con ellos, pues, ¿no? Pero claro, también advierte que sería un error querer organizar en sindicatos a los jóvenes por aparte de los otros trabajadores. En realidad eso sería un error. ¿Por qué? Bueno, porque estaría rompiendo con la cuestión de unidad de clase. Entonces aquí podría haber un elemento de que se vea una contradicción. Bueno, entonces, ¿cómo se organizan los jóvenes trabajadores, pero sin romper con que, digamos, se desliguen de los trabajadores adultos, ¿no? Por así decirlo. Y es muy interesante porque hay una serie de cosas que están dibujadas aquí y que siguen siendo muy vigentes, ¿no? Que de hecho nuestra juventud, digo, yo creo que puede dar algunos ejemplos de esto, propone. El caso, pongo un ejemplo, ¿no? Habla de cómo tenemos que disputar a los jóvenes, al Estado burgués, a la ideología burguesa, hacia la cuestión de los deportes. Tengan en cuenta algunas cosas, ¿no? Igual no hay que leerlo de forma, digamos, no tenemos que leerlo, digamos, de forma justo dogmática. Hay que ver en qué momento se escribió y bueno, estaba en alemán. Digo, por una parte era el idioma en el cual salían las publicaciones también de la Internacional Comunista, pero hay muchas referencias también a la cuestión del fascismo, lo cual no implica que, dado que aquí dice, ¿no? Los jóvenes luchan contra el fascismo, pues ya leen el documento y vayan a crear un grupo antifascista. No, o sea, no se trata de eso, pues no, si no hay una cuestión de un gobierno fascista, pues es un tanto descabellado, ¿no? Cuando menos tener esa idea. Pero la parte a la que voy es que en ese momento que el fascismo en Alemania estaba ascendiendo, en Alemania y en otros países estaba ascendiendo, una orientación que dan es que se choque contra, que se dispute a los jóvenes a ese gobierno burgués, ¿no? Ya sea de una gestión socialdemócrata o fascista. De hecho, se reitera en el documento, ¿no? Como la socialdemocracia sirve como un gobierno más al servicio de la burguesía y que bueno, tarde o temprano, pues abre las puertas al fascismo, ¿no? Pero la parte a la que quiero llegar es que se menciona que los jóvenes deben ser disputados, sí en la cuestión ideológica, en la cuestión política, en la lucha económica, en los sindicatos, en los centros de trabajo, pero al mismo tiempo en una serie de elementos que son propios de la juventud. Por ejemplo, las cuestiones recreativas, ¿no? La cuestión del deporte, que pone un ejemplo. Resulta que el Estado, bueno, ponía una serie de, digamos, pues sí, de propuestas para que los jóvenes se organizaran, pero se organizaran e ideológicamente fueran penetrados por una visión hasta fascista, pues, ¿no? O burguesa. Y como la Internacional Juvenil Comunista dice, lo que tenemos que hacer es disputar a los jóvenes en ese aspecto. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer que los jóvenes tengan deporte, organizarlos para que tengan deporte, clubes deportivos, por ejemplo, clubes de música, círculos de lectura, hasta se habla de algunas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Reuniones nocturnas de baile, es decir, una serie de elementos de, pues sí, o sea, que implica que la juventud pues esté aprovechando el tiempo de forma sana, pero al mismo tiempo conviviendo con su clase. No sé si quieras un poco mencionar algo sobre estos elementos, ¿no? De la importancia de esto, de disputar a la juventud en múltiples aspectos. Ah, pues sí, principalmente, pues bueno, al menos aquí en México ya sabemos que unas de pues las disputas más grandes que hay entre la juventud, pues son los de los jóvenes trabajadores, ¿no? Que principalmente, pues que bueno, en varios sectores, sobre todo en los sectores de servicios, pues chocan bastante, ¿no? Tanto que, bueno, por una parte que estos sectores de servicios, digamos, tienden a hacer que la juventud trabaje pues más de su tiempo que tiene disponible, pues para estar en los centros de trabajo, ¿no? Que llegan a hacer trabajos pues bastante arduos, que pues ni siquiera cumplen con estas reglamentaciones laborales, ¿no? Que pues son trabajos de más de 10 horas y que por una parte pues también impiden que la propia juventud se desarrolle, digamos, en su formación, ¿no? No les impide por una parte pues terminar sus estudios académicos, por otra parte pues también les impiden pues bueno, obviamente pues organizarse, digamos, políticamente, también les impide tener de este tiempo de ocio
y que bueno, una de las principales afectaciones a la juventud de nuestro país pues tiene que ver con esto, ¿no? De cómo pues los jóvenes cada vez están más insertos en el trabajo. De hecho, esa parte que tú mencionas sobre López Obrador es interesante porque hay una parte justo en el documento donde se hace mención a una forma de explotación que tiene que ver con esta idea de los aprendices. Y si piensan en esta concepción de jóvenes construyendo futuro, que es una especie de, bueno, dado que no tienen experiencia, los metemos a trabajar, les pagamos menos porque no tienen experiencia y de esa forma los explotamos, pues, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado sobre el tema, ¿no? Que en realidad quien termina pagando los salarios son los trabajadores con los impuestos y los capitalistas se llevan totalmente toda la plusvalía porque no pagan nada por esos jóvenes. Pero esa denuncia, por ejemplo, ¿no? Es decir, por una parte que el capitalismo no le da oportunidades de desarrollo a los jóvenes, pero en el caso de los jóvenes trabajadores que están sometidos a jornadas larguísimas, pues, ¿no? Y también en este documento se oponían tanto a esta idea de aprovechar la idea de aprendices para pagarles menos, como a, la idea, como a las acciones de que los jóvenes trabajaran, digamos, jornadas larguísimas. Pues, es decir, había una concepción de protección a la juventud. Y como dices, efectivamente, es decir, ¿cómo puede un joven tener tiempo para la recreación si está totalmente inserto en el trabajo, ¿no? Y eso pasa con jóvenes y adultos, pero en el caso de la juventud es interesante plantearlo de esa forma. Es decir, las condiciones para que la juventud pueda tener una recreación sana, pues de inicio implican que no estén sometidos al tipo de explotación, ¿no? No sé, estamos hablando, digamos, de 8, en realidad más de 8 horas, pues, ¿no? En el caso de México, jóvenes trabajando más de 8 horas, que bueno, se entiende que pues después de ese tipo de jornadas es complicado, digamos, dedicarse a otras cosas, pues, ¿no? Por, digamos, el desgaste tanto intelectual como el desgaste físico y demás. Entonces, bueno, justo esto lo que dibuja es una plataforma general de lucha para la juventud en todo el mundo, una oposición a la explotación que hay en la juventud, y hay una serie de puntos que este documento menciona, digamos, ¿no? De la lucha económica, es decir, la lucha económica de la juventud, también es decir, los aspectos materiales que les interesa resolver de inmediato, se tienen que vincular con una visión clasista y de toma del poder, de que únicamente la juventud puede vivir mejor, bueno, en un mundo totalmente distinto, pero que no por eso la juventud no se dedica a organizar, la juventud comunista, a organizar a los trabajadores jóvenes ahora, ¿no? Y bueno, en el caso de México, pues nuestra organización ha hecho ahí algunos avances, vínculos, por ejemplo, en el caso de jóvenes repartidores, que bueno, es una especie de trabajo que se le está dando ya no solo, pero principalmente al inicio a jóvenes, no sé, repartidores o, sí, sobre todo esos casos, call center, y bueno, algunos negocios, bueno, algunos trabajos, esto que se conoce como servicios, pues no estar en atención al cliente, atendiendo, no sé, trabajadores en un cine, no sé, en la cuestión de venta de alimentos y demás. Es decir, esa juventud, pues si conociera este programa yo creo que le interesaría, ¿no? La idea de que las horas de trabajo se reduzcan, que tengan derecho a sindicatos, que puedan, pues sí, sobre todo defender sus derechos laborales, ¿no? Digo, ya sabemos que en el caso de sindicalizarse y hacer la lucha al interior de lugares como McDonald's y aún, no sé, cosas como Sin Delantal, Uber Eats, es decir, una serie de empresas que, hay que decirlo, actualmente se están enriqueciendo en la pandemia y bueno, pues no es que la crisis sea pareja, ¿no? La crisis es para, sobre todo, hacerla, los empresarios quieren dejarla caer sobre nosotros, pero bueno, entonces yo creo que son algunos aspectos que podemos mencionar sobre este documento. Y bueno, antes de cerrar, mencionar lo siguiente. En este documento se dice, bueno, si los jóvenes comunistas buscan agruparse para tener una posición de lucha por el socialismo, su vínculo con el partido debe de ser que, bueno, van a estar de alguna forma supeditados a la labor del partido, pero con elementos de independencia en la cuestión organizativa. Es decir, la juventud debe decidir, por ejemplo, si hace un periódico para desarrollar su difusión, cómo organiza en tal o cual lugar, en qué barrios, si hace trabajo barrial, si hace trabajo en sindicato, es decir, los elementos ya más prácticos están, digamos, ¿no? Destinados a que la juventud los decida, pero en todo momento la juventud está vinculada y a disposición de, bueno, política e ideológicamente del Partido Comunista. Entonces es un elemento que, si ustedes lo piensan, pues es un tanto como funciona nuestra juventud. Yo creo que justo tú que eres de la juventud, te habrás identificado en varios puntos de este documento y me parece que la lectura es bastante necesaria tanto para la juventud como para camaradas del partido para comprender de qué forma se puede dar esta relación, ¿no? Y bueno, pues solo mencionar que ya sea al final, el documento va dibujando la lucha que se tiene que dar contra la socialdemocracia y bueno, distintas posiciones burguesas, ¿no? El caso del pacifismo, la socialdemocracia también que se quiere disfrazar de menos en algún momento de radical, pero que en realidad también lo que busca es desmovilizar a los trabajadores.
Y bueno, pues yo creo que en general hemos mencionado los elementos principales de este documento y bueno, yo creo que va a ser una aportación para nuestro partido, nuestros camaradas, pero bueno, que también puede ser de interés para algunas otras organizaciones que les interese conocer cómo trabajaban los jóvenes comunistas, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, si les interesa, pues que sepan que ya llega el momento del anuncio, la revista está disponible, bueno, tienen que escribir, ya sea a la web de la revista o a la del partido, y bueno, entiendo que cuesta 80 pesos, si quieren 80 pesos por una labor de verdad grande de traducción y aportaciones de texto sobre Lenin, pues bueno, lo que mencionaríamos sobre esta edición de la revista, que es el número 1516 y salió en diciembre del 2020. Pues no sé si quieras comentar algo más, Lorena. No, pues sobre estos aspectos yo creo que ya estamos, bueno, que ya comentamos lo suficiente, entonces yo creo que con esto terminaríamos la transmisión de hoy. Bueno, pues agradecemos a los que siguieron la transmisión del día de hoy. Bueno, pues esto fue El Comunista TV y pues nos vemos el siguiente jueves. Adiós. Hasta luego.